Adelante entonces, chicos. Ya, ok. Ya, doctor, compañeros, buenos días. En esta oportunidad vamos a exponer acerca del rol de la biopsia líquida en la oncología. Eh, bueno, eh, bueno, yo voy a hablar un poco de lo que es la introducción. Y bueno, para empezar, vamos a hablar un poco de la definición de biopsia líquida. Bueno, el objetivo de esta biopsia líquida va a ser, digamos, encontrar la presencia de células tumorales o sus componentes de estas células tumorales, ya sea proteínas, ADN o exosomas. Además, también hay que recordar que estos componentes, estas células tumorales, van a llegar o van a ser producto de lo que son los líquidos corporales o líquidos biológicos. El más conocido es la sangre, pero puede ser, digamos, otros componentes, otros líquidos, por ejemplo, puede ser saliva, puede ser líquido acítico, puede Chicos, ser... disculpen un ratito. ¿Me escuchan? Sí, sí. Estoy teniendo problemas con mi computadora, está temblando. Voy a apagarla y me conecten un ratito, ¿sí? Denme un ratito, por favor. Ok. Ya. Bueno, como mencionaba, ya, la biopsia líquida se va a obtener de diversos fluidos corporales, ya sea la sangre, saliva, hasta el ácido, el líquido acético, digo, y la orina, ¿no? Esto va a depender, digamos, de dónde se ubica el tumor. Por ejemplo, no sé si es un tumor que está en el cerebro o se podría tomar lo que es una muestra de lo que es el líquido cefalorraquídeo para ver si se encuentran esta presencia de células cancerosas por sus componentes. Bueno, mm, ya, los componentes que se van a evaluar para ver si hay, digamos, cáncer serían primero los que son las células tumorales circulantes y también se va a evaluar lo que es el ADN libre circulante, que una porción de este ADN libre circulante va a ser el ADN tumoral circulante. Estos dos, tanto las células tumorales como el ADN libre circulante, van a ser los principales para son los que han tenido más investigaciones y los que se tiene más evidencia científica. Además, también se encuentra lo que es el ARN libre circulante y los exosomas. De estos voy a hablar un poco de cada uno. Ya. En cuanto a las células tumorales circulantes, bueno, fue el primer biomarcador no invasivo reconocido en sangre periférica, descubierto en este año de 1869. Y bueno, se va a originar de un tumor primario que se infiltra al torrente sanguíneo y ahí se van a encontrar, ¿no? Pero el único problema de estas células tumorales es que van a ser menos de 10 células tumorales circulantes por mililitro de sangre en pacientes con cáncer metastásico. Entonces, este va a ser la limitante por la cual no se va a utilizar mucho o no va a ser tan específico, o ya que se tendría que, digamos, sacar mucha sangre para obtener, digamos, para ver realmente que hay una célula tumoral. Pero esta prueba es muy buena, ya que esta célula va a tener no solo, digamos, el ADN, ¿no? Va a tener proteínas, va a tener también diferentes receptores y por esta razón es que es muy buena para el diagnóstico, para el tratamiento, ¿no? La limitante sería esta, ¿no? Que no se encuentra muy seguido, ¿no? Ya, entonces su liberación y eliminación es constante a lo largo de la enfermedad. Y en personas sanas no se va a encontrar estas células. Ya, ahora en cuanto a lo que son el ADN libre circulante, bueno, este va a ser como que sí se va a encontrar incluso en personas sanas, sin, digamos, células cancerosas, y bueno, su utilidad clínica también va a ser para el diagnóstico prenatal y también para el rechazo de trasplantes. Y va a estar elevada en diferentes estudios fisiológicos y patológicos, como lo son los traumas, la actividad física, procedimientos quirúrgicos, infarto agudo de miocardio, entre otros. Su valor normal va a ser entre 10 a 15 nanogramos por mililitro en promedio en las personas sanas, y este valor va a estar muy aumentado en lo que son personas con cáncer. El único detalle es que, como mencioné, el ADN tumoral va a ser como que un componente de o va a estar dentro de lo que es el ADN libre de células. Y el ADN tumoral, como ven aquí en este gráfico, puede variar desde 0,01% hasta el 90%, ¿no? O sea, quiere decir que esto va a depender, digamos, mucho del tipo de cáncer. Por ejemplo, a veces bueno, ahí mencionan, ¿no? Que va a variar y también va a depender también del mismo paciente, ¿no? Y, y esta va a ser también la limitante por la cual va a ser un poco difícil hallarla y también diagnosticar o realizar el tratamiento. Bueno, este ADN tumoral
Circulante también se podría utilizar para medir la carga tumoral, detectar mutaciones, como lo que es las que se encuentran aquí, por ejemplo, el BRAF, el CRAS, el HER2 y diferentes, ¿no? Y en múltiples tipos de cáncer. Pueden ser el cáncer de pulmón, páncreas, mama, próstata y colorectal. Y la vida media de esta molécula altamente fragmentada es de aproximadamente 15 minutos y es depurada principalmente por el hígado y el riñón. Bueno, también, ya. En cuanto ahora ya al ARN libre circulante, bueno, va a ser secretado por las células de forma activa al torrente sanguíneo y también ofrece información en tiempo real sobre los niveles de expresión tumoral. Va a haber diferentes tipos, puede ser el ARN mensajero, el ARN no codificante, microARN, el pigRN, el RNA, digo, el ARN nuclear pequeño, el ARN nucleolar, el ARN no codificante de cadena larga. Bueno, de todos estos, el más estudiado ha sido el microARN, que, bueno, este va a ser importante ya que un solo microARN puede, digamos, expresar en diferentes partes del genoma. Y bueno, por esta razón es que va a ser importante ya que puede indicar, digamos, el estadio y el origen tumoral en diferentes tipos de cáncer. Y bueno, pero el único problema o la limitante es que no hay muchos estudios, digamos, que han demostrado resultados prácticos y prometedores para el uso del microARN como herramienta diagnóstica. Y bueno, ya, en cuanto ahora a los exosomas, estos van a ser liberados por las células tumorales por microvesículas y van a ser liberados por exocitosis. Y bueno, estos son importantes ya que su contenido va a tener diferentes, bueno, va a tener, por ejemplo, proteínas, va a tener ADN, ARN mensajero, microARN. Y bueno, esto es importante porque ya ofrece información completa acerca de la dinámica tumoral. Se va a parecer un poco a las células tumorales, eh, ya que igual no va a presentar diferentes componentes y va a ser un poco más específico, ¿no? De lo que podría, de qué cáncer podría ser, las mutaciones y demás. Y bueno, entonces la utilidad de estos exosomas es cuando, digamos, como mencionamos, ¿no? Que el ADN tumoral a veces viene en pequeñas cantidades, ¿no? 0,01% del total, ¿no? Del ADN libre, ¿no? Que hay en la sangre. Entonces, cuando, digamos, no se encuentran este ADN tumoral, entonces se suele utilizar lo que son los exosomas. Y bueno, entonces unos pocos exosomas podrían tener gran carga, ¿no? De ADN, de ARN. Entonces esto sería como que más fácil para su detección. Y bueno, también el ADN exosómico puede usarse para evaluar la heterogeneidad tumoral en varios carcinomas, como ya sea el cáncer de pulmón, el de mama o el de próstata. Y bueno, eso sería en cuanto a los exosomas. Ahora, para detectar estos ácidos nucleicos circulantes se utilizan diferentes métodos. Bueno, primero hay que recordar que, como mencionamos, ¿no? Se suele sacar una muestra de sangre, generalmente, ¿no? Una muestra de sangre. Y en esta muestra de sangre, lo que primero que se tiene que hacer es centrifugar. Si es un tubo normal, digamos, se centrifuga y en 1 a 4 horas se tiene que buscar, digamos, si hay una alteración genética. Si pasa ese tiempo, como que la prueba ya no serviría o sería menos específica, menos sensible, entonces ya no serviría mucho. Pero como que hay unos nuevos tubos que van a tener fijadores que estabilizan el ADN. Entonces, y de esta forma van a durar más tiempo para que se pueda analizar si tienen alguna alteración genética o genómica. Entonces, este tiempo, entonces con estos tubos van a durar de 7 a 14 días para examinar el ADN o las alteraciones. Bueno, una vez que se ve lo que es el ADN, ya puede haber lo que es mutaciones, puede haber alteración en el número de copias, puede haber también fusiones de los genes o puede haber una metilación del ADN. Y bueno, esto cómo se evalúa, se evalúan con las pruebas que están aquí en este cuadrito donde está rojo y azul. Bueno, digamos que el análisis del PCR digital, este es muy sensible, pero poco específico. Quiere decir que como es muy sensible, va a poder detectar, digamos, cuando les mencioné, ¿no? Si hay un 0,01% del ADN tumoral en la que es la sangre, esto lo va a detectar. Y entonces este va a ser como que muy específico, muy sensible, pero poco específico, ¿no? Porque podría también detectar algún otro tipo de alteración genómica que no tenga que ver con el cáncer. Y bueno, en cambio también va a haber pruebas que son muy específicas, pero poco sensibles. Quiere decir, ¿no? Que sí van a detectar que realmente es cáncer, ¿no? Las mutaciones, diferentes alteraciones, lo que hemos visto acá, a este lado. Y para eso se utilizaría lo que es la secuenciación del genoma completo, o también el que está aquí, que es la secuenciación de la siguiente generación.
Eh, la cosa es que aquí también se necesitarían como que grandes cantidades de ADN tumoral, ¿no? Para poder detectarlo, porque igual, si digamos hay un 0,1%, no se podría detectar con estas pruebas. Bueno, y aquí vemos también esta prueba que es de la secuenciación de la siguiente generación con los código de barras moleculares. Y bueno, esta prueba se va a explicar un poquito más aquí en detalle. Esta prueba básicamente lo que utiliza es la técnica de electroforesis capilar para fragmentar las hebras genómicas y luego identificar las bases de cada fragmento a través de sus señales emitidas. Aquí en esta imagen se puede ver un poco, ¿no? Que como que emite una señal y según esto ya se va identificando cuál es la mutación. Y, y bueno, aquí esta técnica dice que va a facilitar la detección de estas mutaciones, las que se encuentran aquí, por ejemplo, el ARID1A, el SOX9, el FAN123D, el ATM, el CRAS, y aquí diferentes mutaciones. La secuenciación de la próxima generación también está evolucionando hacia una técnica estándar confiable que también se puede usar para analizar el ADN libre circulante para seleccionar cuidadosamente a pacientes con cáncer de pulmón, piel, colon y mama para el tratamiento con inhibidores de la tirosina quinasa, y además este método también puede controlar los efectos de los inhibidores de la tirosina quinasa y otros tratamientos mediante la detección de la mutación puntual del T790M y las deleciones del exón 19 del EGFR. Y la ventaja notable de esta metodología es que permite la secuenciación de los genes completos y el ADN libre circulante completo, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Que va a secuenciar todo, ¿no? O sea, todo el ADN lo va a tener ahí. El único problema sería ese, ¿no? Que es muy poco sensible, que no, a veces no, si hay muy poco ADN tumoral, no lo va a captar. Ya. Y bueno, aquí encontramos diferentes técnicas para lo que, digamos, ¿no? Por ejemplo, las células tumorales circulantes se van a poder evaluar o se va a utilizar esta técnica que, por ejemplo, tenemos el FICOL, el OncoQuick, el ICET, el DEV, DBFF, el Cell Search y el EPISTOL y así diferentes. Ya estos van a ser utilizados para lo que ver, ¿no? Si hay, digamos, células tumorales circulantes. Y bueno, acá hay otros, ¿no? Que, por ejemplo, ya hemos mencionado, ¿no? La secuenciación de nueva generación, para evaluar lo que es el ADN tumoral, también el ARN libre circulante, los exosomas. Tenemos también el PCR digital droplet y el PCR en tiempo real. Y, y ahora doy pase a mi compañera que va a seguir con la exposición. Bien, ¿se me escucha? Ya, ya, entonces, ya, ahora sí. Ya, entonces El nombre ahora, de la primera expositora, por favor, me lo pasa. Stephanie Carr, Stephanie, sí, Stephanie Carr, la primera doctora. sí, Ya. ¿Y la segunda? Arali Tunco. Ok. Adelante, Arali. Bien, ahora vamos a hablar de las aplicaciones médicas de la biopsia líquida. Siguiente. Bien, hay que tener conceptos claros. Primero, que el ADN libre circulante se origina en tejidos con alta rotación celular, o sea, en tejidos que tengan una alta tasa de proliferación celular y de muerte celular. Entonces, los tumores tienen tejidos en regeneración y también incluye varios estados como es la hematopoiesis, reacciones inmunes, procesos inflamatorios y necrosis. La necrosis generalmente es provocado por un suministro sanguíneo inadecuado. Entonces, al tener estos procesos, los tumores son altamente, liberan grandemente la cantidad del ADN libre tumoral. Ahora, el ADN libre tumoral que se origina en las células tumorales también se denomina ADN libre tumoral circulante, ¿no? Ya. Siguiente. Algo importante también que resaltar es que el ADN libre tumoral permite la detección de mutaciones que se pueden utilizar para guiar una terapia futura. Y esto es producido tanto, o nos puede ayudar tanto en tumores benignos como también en carcinomas superinvasivos. Siguiente. Ahora, como habló mi compañera, hay pruebas para la detección de las mutaciones genéticas. Una de ellas es la reacción en cadena de polimerasa digital. La diferencia del PCR normal que conocemos es que el PCR normal no permite el control
sobre el número de células de moléculas de ADN libre tumoral. ¿Y esto por qué? Porque el ADN tumoral libre es mínima, hay pequeñas cantidades y el PCR necesita, para evaluar, necesita grandes cantidades. Entonces, lo que requerimos es el sistema de PCR digital. Y esto consiste en distribuir el ADN de la muestra en millones de particiones realizadas en gotas de aceite generadas con una emulsión. Esta se llama PCR en gotas. Y cada partición contiene un fragmento de ADN de cadena simple, mutante o no mutante. Y estos se detectan utilizando zonas fluorescentes que pueden detectar y cuantificar las mutaciones muy poco comunes pero relevantes en el tumor. Pero como mencionó mi compañera, esto es más sensible que específico. Siguiente. Bien, las aplicaciones médicas de la biopsia líquida son varias. Uno es el diagnóstico complementario, está el diagnóstico precoz, está la resistencia a tratamientos, está la recurrencia del tumor. Y yo voy a hablar de unos cuantos y mis compañeros después van a hablar de otros. Yo voy a hablar sobre los diagnósticos complementarios. Lo que nosotros, para dar un tratamiento dirigido, generalmente requerimos determinar o saber qué tipo de mutación tiene este tumor. Entonces, la biopsia líquida nos ayuda en este detalle. Y otro, nos ayuda también en la detección de mutaciones nuevas que requieren resistencia asociadas con la progresión del tumor, después de completar un ciclo de tratamiento para planificar una terapia adicional e identificar opciones de tratamientos dirigidas adicionales. O sea, una vez que nosotros le damos un tratamiento al paciente y vemos que los niveles de ADN tumoral no disminuyen y siguen elevados, nos quiere decir que el tumor posiblemente está haciendo una resistencia a la terapia dada. Entonces, la biopsia líquida permite identificar esta resistencia para nosotros en un futuro dar un tratamiento dirigido. Y la biopsia líquida se puede utilizar para detectar mutaciones en los casos en el que el número de células tumorales es insuficiente para la biopsia tumoral, o sea, el gol estándar actual, ¿no? También se recomienda la biopsia líquida en tumores de difícil acceso y en los cuales, y también en pacientes en los cuales el muestreo invasivo, o sea, la biopsia tumoral, esté contraindicada. Y un artículo mencionaba que un caso de que los cuales la biopsia tumoral esté contraindicada era el cáncer de pulmón de células no pequeñas. Siguiente. Ahora, para el diagnóstico es importante saber que el cáncer es una enfermedad dinámica. Esto se refiere a que a medida que progresa el tumor va generando subpoblaciones de células, o sea, no es solo un tipo de célula, no son subpoblaciones de células o clones que van a contener nuevas mutaciones, lo que refiere a mayor capacidad de crecimiento, invasión, transformación y adaptabilidad. Entonces, nosotros, al tener una biopsia tumoral, la gold estándar actual, solo entramos con la aguja en cierto lugar del tumor, más no entramos de todos los ángulos. Entonces, no sabemos qué es o sea, solo vamos a agarrar, se podría decir, una subpoblación de las células, ¿no? Más no todas. Entonces, esta es una desventaja de la biopsia tumoral. Pero la biopsia líquida, sí, al ser una prueba de sangre, nos permite conocer todos los subclones que van a estar presentes en el tumor. Y durante la progresión de la enfermedad, no es posible realizar biopsias de tejidos seriados debido a los riesgos y morbilidades que conlleva este procedimiento invasivo para los pacientes. Esto nos quiere decir que el gol estándar, o sea, la biopsia tumoral, para nosotros saber si el paciente está mejorando, para hacer la monitorización, tenemos que hacerle las biopsias seriadas, ¿no? Y esto, al ser una prueba invasiva, afecta a nuestro paciente o sea, le afecta, ¿no? En cambio, la biopsia líquida, que es una prueba de sangre, es mucho menos invasiva y es mucho más fácil para el paciente y también para el doctor, ¿no? Siguiente. Ya, aquí hay un cuadro de comparación de las ventajas y desventajas. La biopsia de tejido se refiere a la biopsia tumoral, que es el gol estándar actual. Y su ventaja es que
tienen una alta certeza diagnóstica, tener en cuenta, ¿no?, que la biopsia tumoral nos permite la interpretación histológica y la evaluación de alteraciones no basadas en el ADN, como sería la expresión de receptores hormonales y otras proteínas. Entonces, esa es su ventaja. Pero su desventaja sería la falta de representatividad en presencia de heterogeneidad tumoral. Como les mencioné, ¿no?, el tumor va a presentar diferentes subclones de células y nosotros, al hacer la biopsia solo de una parte del tumor, no vamos a agarrar todos los subclones, solo una parte. Entonces, esta es una desventaja, ¿no? En cambio, la biopsia líquida, su ventaja es que análisis representativo en presencia de múltiples focos tumorales. Esto se refiere a la metástasis. Como sabemos, las metástasis tienen una genética tumoral heterogénea, ¿no? En una parte del cuerpo es un tipo de genética y en otra parte del cuerpo puede ser otro tipo de genética. Entonces, la biopsia tumoral no, no nos llega a captar todos esos subtipos de genética tumoral que vaya a tener la metástasis. En cambio, la biopsia líquida sí detecta el ADN desprendido de todas las lesiones tumorales que uno tenga en el cuerpo. Siguiente. Ya. Acerca del tratamiento, primero mencionar que una vez que tú le des el tratamiento a tu paciente, tienes que esperar 1 o 2 semanas para que recién evalúes si la respuesta al tratamiento es positiva o negativa, o sea, mejora o no mejora, ¿no? Pero ¿por qué 1 o 2 semanas? Porque generalmente los niveles de ADN tumoral van a aumentar totalmente en las primeras 2 semanas, porque como va a haber apoptosis de las células tumorales, estas van a liberar aún más el ADN tumoral. Entonces, por eso se va a aumentar demasiado. Pero a las 2 semanas es donde se puede ver una disminución del ADN tumoral. Y en caso que a las 2 semanas tú no veas una disminución del ADN tumoral, nos impulsan a pensar en una resistencia adquirida a la terapia, ¿no? Y esto también, la biopsia líquida nos ayuda a ver qué mecanismo tiene esta resistencia para luego abordarla con terapias de nueva generación. El segundo punto menciona que los niveles de ADN tumoral puede variar mucho entre pacientes, pero en un paciente individual, a lo largo del tiempo siempre se va a correlacionar bien con los cambios de la carga tumoral y la respuesta al tratamiento. Algunos estudios han sugerido que los niveles de ADN tumoral en realidad puede aumentar transitoriamente después del inicio de la terapia, como les mencioné, ya que la muerte de las células tumorales conduce a una mayor liberación de ADN tumoral. Siguiente. Bien, este es un cuadro resumen. Como podemos ver en la primera, es cuando hay una clínica indetectable, ¿no? Si bien puedes hacer aquí un diagnóstico precoz, se podría decir, si bien lo puedes hacer para descarte, no hay muchas células tumorales presentes, pero como se ve en la imagen de abajo, ¿no? Es mínima la presencia de ADN tumoral. Pero en la segunda, cuando ya hay una clínica detectable, aumenta los niveles de ADN tumoral. Cuando aumenta los niveles, tú haces tu diagnóstico y lo que sigue es la resección quirúrgica, ¿no? Después de la resección quirúrgica, tú tienes que evaluar, o sea, hacer nuevamente una biopsia líquida al paciente para evaluar que después de la cirugía, el paciente tiene riesgo de recurrencia. Y esto es interesante porque el artículo mencionaba, ¿no? A pesar de que tú hayas extraído el tumor, o sea, que ya no tenga el paciente el tumor, muchas veces en la biopsia líquida se encontraba el ADN tumoral presente. Entonces, esto era un riesgo para la recurrencia del tumor, ¿no? Y también nos puede ofrecer una oportunidad para una nueva intervención temprana para salvar la cura. Lo que es en el caso de metástasis, el compañero lo va a explicar más siguiente. Allá. Aquí es lo mismo, ¿no? Las aplicaciones clínicas están en el diagnóstico temprano, en el pronóstico, en la detección de enfermedad mínima residual, o sea, la recurrencia, en la selección de tratamiento y después el monitoreo de la respuesta al tratamiento, ¿no? En caso de que pueda haber una resistencia. Entonces,
En el diagnóstico temprano, más adelante lo va a mencionar mi compañera más detallado, pero no es aprobado. La biopsia líquida no es aprobada en el diagnóstico temprano, ya que no tiene mucha respuesta positiva, ¿no? No detecta muchas veces lo que es en el diagnóstico temprano. En lo que es cuando haces el procedimiento quirúrgico, es lo mismo del anterior cuadro, tienes el riesgo de recurrencia, ¿no? Entonces siempre es bueno después de una resección quirúrgica evaluar nuevamente al paciente para ver si aún tiene presente el ADN tumoral y para tratar eso, ¿no? Y en lo que es el tratamiento, algo que nos debe quedar claro es que debemos esperar 1 o 2 semanas para que los niveles de ADN tumoral disminuyan, ¿no? Y si no disminuyen, es posible una detección de resistencia, que lo va a hablar más adelante mi compañero. Siguiente. Bueno, como conclusión de la parte que puse es que la biopsia líquida y el análisis de tejido tumoral son técnicas complementarias para que en un futuro nosotros, frente a los tumores, podamos dar una terapia adecuada. Y si se dispone de una biopsia de tejido y una biopsia líquida al mismo tiempo, primero siempre debemos iniciar con el gol estándar, que sería el análisis genético del tumor del tejido, y solo en caso de resultado negativo se debe analizar la biopsia líquida. Ambos métodos, como la biopsia líquida y la biopsia tumoral, tienen sus puntos fuertes y sus limitaciones, ¿no? Sus ventajas y desventajas. Por lo tanto, un artículo concluía con que el uso combinado de estos dos métodos complementarios representa el estándar de diagnóstico más alto para el paciente oncológico. Siguiente. Bien, doy paso a mi compañero. Buenos días, doctor. Mi nombre es Gabriel Lanza y voy a continuar con la parte del seguimiento de la respuesta terapéutica. Adelante. Siguiente. Es importante mencionar que los niveles de ADN tumoral circular pueden variar mucho entre pacientes, ¿no? Pero como mencionó mi compañera, dice en un paciente individual, cuando iniciamos un tratamiento, estos niveles se correlacionan muy bien con la respuesta al tratamiento que se tiene. Entonces, ¿por qué? Porque la corta vida media del ADN circular tumoral, en circulación aproximadamente 1 hora, puede ser ventajosa para medir la carga tumoral en tiempo real con respuesta a la terapia, en contraste con muchos marcadores tumorales séricos estándar en el uso clínico actual, por ejemplo, el antígeno carcinomario o el antígeno de cáncer 125, ¿no? Estos tienen vidas medias de días a semanas, entonces muchos marcadores clínicos estándar también tienen alta sensibilidad y especificidad limitada. O sea, podemos decir, ¿no?, que estos marcadores tumorales séricos tienen, de alguna manera, son malos tal vez para poder valorar la respuesta al tratamiento del paciente, ¿no? Y que es preferible usar la biopsia líquida y poder sacar el ADN circular tumoral, porque este es más exacto, ¿no? Tiene un tiempo de vida media más corto. Okay. Dice, ¿no? Muchos marcadores tumorales clínicos estándar tienen sensibilidad y especificidad limitada, mientras que las alteraciones clonales específicas del tumor, o sea, la heterogeneidad del tumor, se puede monitorear en plasma con alta sensibilidad, aparte que son únicas al tumor en paciente. En este contexto, la biopsia líquida puede ser de gran utilidad en cuanto a seguimiento y la respuesta y posible resistencia. De hecho, algunos estudios han sugerido que los cambios en el ADN tumoral circular pueden superar a los marcadores tumorales estándar en la predicción de la respuesta al tratamiento. También se menciona que se han identificado cambios en el ADN tumoral circular antes de tener una prueba de progresión radiográfica de semanas a meses, lo cual indica lo beneficioso de tener en nuestro esquema biopsias líquidas para el seguimiento de la terapia. Siguiente. Bien, esta es una imagen que nos explica de manera muy buena, ¿no?, la monitorización de la resistencia y la heterogeneidad tumoral.
Esto en función al tiempo en donde podemos ver, ¿no? Obviamente el cáncer de pulmón y el cáncer, digamos, acá esquematizado, ¿no? El cáncer de hígado, en relación al tiempo, y arribita podemos ver la flecha, ¿no? En dirección hacia, de primera, podemos ver una flechita que es la terapia de primera línea, otra segunda flecha en verde que es la terapia de segunda línea. También podemos ver aquí debajo de los esquemas del pulmón y del hígado, vemos un cuadro de gráficos que nos indica la abundancia de clonas. Y abajo podemos ver la abundancia del ADN circular. Entonces, ¿qué podemos sacar de este cuadrito? Es que mientras nosotros iniciamos la terapia de primera línea en el paciente al inicio, vemos que hay un aumento en la carga de clonas, ¿no? Es lo que mencionó mi compañera antes. Nosotros cuando iniciamos terapia, va a haber un aumento en esta carga clonal, incluso también un aumento de ADN circular, porque el fármaco está destruyendo las células tumorales, entonces hace que haya una abundancia, ¿no? de ADN tumoral circular que se muestra acá al inicio de la terapia. Pero después de 1 o 2 semanas podemos valorar que hay una caída del ADN tumoral circular casi al límite del cero, ¿no? Y también hay una caída de las clonas. Pero también es importante recalcar, si podemos fijarnos en el cuadrito, que la zona, en la parte de las clonas, vemos que al inicio de la terapia también al inicio, cuando nosotros iniciamos la terapia, también se inicia la resistencia. ¿Cómo está graficada la resistencia acá? Está graficada en estos apartados verdes que podemos ver acá. Bueno, no tengo el marcador acá, pero podemos ver el apartado verde, la zona que está en verde, inicia cuando iniciamos la terapia de primera línea. O sea, lo que nos indica acá, cuando nosotros iniciamos la terapia antitumoral, ya hay el cuerpo, o bueno, el tumor ya está creando resistencia a esta terapia. Entonces, mientras va pasando las semanas, de 1 a 2 semanas, nosotros volvemos a tomar el ADN tumoral circular, vemos un aumento. Esto nos indica resistencia. Y lo que menciona el artículo es que si nosotros tomamos un tumor, una biopsia de tumor directa hacia el mismo lugar donde se origina, ¿no? el cáncer, podemos confundirnos, ya que podemos tomar solamente una clona única. O sea, es muy difícil para el médico determinar resistencia mediante una biopsia. Es mejor que lo haga mediante una biopsia líquida y que de esta saque ADN tumoral circular, que indica mucho mejor que hay una resistencia y poder cambiar su esquema terapéutico hacia una segunda línea para poder seguir con el tratamiento. Y podemos ver que ya en la segunda línea del tratamiento vemos que hay un aumento, o sea, antes de iniciar la segunda línea hay un aumento de ADN tumoral circular, pero después de iniciar la segunda terapia vemos que hay una disminución. Y también hay una disminución en la abundancia de clonas. Okay. Entonces, continuando, ¿no? Entonces, la resistencia adquirida se caracteriza a menudo por el crecimiento clonal de múltiples clones resistentes en un paciente individual. Estos subclones resistentes pueden coexistir en la misma lesión por distintos sitios metastásicos. Por lo tanto, una biopsia de tumor de lesión única puede fallar al detectar las resistencias, mientras que la presencia de múltiples mecanismos de resistencia a menudo pueden ser capturadas por ADN tumoral circular, que se desprenden de las células tumorales en todo el cuerpo. Los estudios que comparan biopsias tumorales y las pruebas de ADN tumoral circular en el momento de la progresión de la enfermedad han sugerido que las pruebas de ADN tumoral circular pueden revelar alteraciones adicionales no identificadas por una sola biopsia tumoral hasta en 2/3 de los casos. Por ende, las pruebas de ADN tumoral circular pueden ayudar a guiar las decisiones de tratamiento. El artículo que usamos cita muchos estudios en donde se utilizó la biopsia líquida y el seguimiento
con ADN tumoral circular en los pacientes que desarrollaron resistencia, ayudando a cambiar el esquema terapéutico cuando se detectaban resistencias adquiridas por la terapia. En conclusión, la biopsia líquida y el ADN vascular son útiles para reconocer las resistencias frente al tratamiento antitumoral y ayudar a cambiar el esquema terapéutico en estos casos. ¿Siempre? Ok, continuando con la exposición, mi nombre es Brenda Ginés. Vamos a hablar acerca de lo que es la detección de la enfermedad residual postquirúrgica y la detección temprana del cáncer. Siguiente. Bueno, en cuanto a la detección de la enfermedad residual postquirúrgica, es una de las aplicaciones que potencialmente más transformadas del análisis de lo que es el ADN libre circulante, que puede ser por la capacidad de detectar lo que es la presencia de un tumor en lo que son los pacientes sin una enfermedad clínicamente evidente, ¿no? Por ejemplo, como una herramienta de detección, la detección de temprana de nuevos cánceres, o también para la detección de recaídas después de una cirugía o una terapia ayudante. En general, el medio principal por el cual se pueden curar lo que son los tumores sólidos es lo que es la resección quirúrgica, ¿no? Sin embargo, si quedan células tumorales después de esta cirugía, puede provocar una eventual recaída del tumor. En pacientes de alto riesgo, lo que es la quimioterapia adyuvante puede reducir este riesgo de recaída, ¿no? En fin, el método eficaz para lo que es la detección de la enfermedad residual postoperatoria podría evitar que los pacientes que se hayan curado tengan que someterse a lo que es la quimioterapia, ¿no? Que aumenta lo que es la toxicidad, ¿no? O podría identificar a aquellos pacientes que tienen enfermedad residual y podrían beneficiarse de la terapia adyuvante, ¿no? Siguiente. Bueno, en un estudio histórico de Yale, se descubrió que el análisis de lo que es el ADN libre circulante, solo unas pocas semanas después de la cirugía para el cáncer del colon rectal, ¿no? Mencionó que podía predecir con precisión a los pacientes que tenían la enfermedad residual y que eventualmente iban a recaer, ¿no? De otra manera, hay varios estudios que han demostrado que la detección postoperatoria de mutaciones tumorales específicas en lo que es el ADN libre circulante puede predecir lo que es la enfermedad residual y recaídas en diferentes cánceres, ¿no? Como en el de mama, el de pulmón, el cáncer de páncreas, ¿no? Este enfoque tiene el potencial de convertirse en una herramienta crítica en el manejo postoperatorio de lo que es la atención del paciente con cáncer, ¿no? Actualmente se están probando distintos ensayos de manera prospectiva para poder evaluarlo en sí la utilidad de la detección del ADN libre circulante, ¿no? Postoperatorio, para de esa manera poder guiar lo que es la quimioterapia adyuvante, ¿no? Siguiente. Bueno, en este cuadro habla acerca del uso de lo que es el ADN libre circulante con respecto a la detección de las enfermedades residuales y el manejo de la terapia postoperatoria. Después de la cirugía con una intención curativa, actualmente no se ha encontrado forma para determinar qué pacientes se curan de su enfermedad o cuáles tienen una enfermedad residual subclínica, ¿no? Que a fines de cuenta puede conducir a lo que es una recaída, ¿no? Por lo tanto, lo que son las decisiones sobre la quimioterapia adyuvante se van a basar según lo que es la estratificación del riesgo clínico, ¿no? En el ejemplo del cuadro, en la parte de arriba podemos hablar acerca del cáncer del colon, ¿no? Con pacientes con enfermedad en estadio 2, que estos pacientes van a tener un riesgo clínico bajo, que se someten, que al fin de cuentas se van a someter únicamente a observación, ¿no? Y no van a recibir lo que es la quimioterapia adyuvante. Aunque aproximadamente, como menciona el cuadro, el 10 al 15% eventualmente tendrán enfermedad recurrente, ¿no? Por lo contrario, en la parte inferior, los pacientes con enfermedad en estadio 3
se tratan con lo que es la quimioterapia adyuvante, aunque más de la mitad se cura con cirugía sola, ¿no? También lo que recalca este cuadrito es que los esfuerzos actuales se centran en lo que es el uso del ADN circulante, libre circulante, postoperatorio, para identificar a los pacientes con lo que son las enfermedades residuales, ¿no? Lo que de esa manera nos puede a futuro permitir tomar decisiones más precisas sobre lo que es el tratamiento adyuvante, ¿no? Se identifican lo que son las mutaciones específicas del tumor y también otras alteraciones en la muestra tumoral resecada de cada paciente, ¿no? Y ahí ponemos las muestras de plasma obtenida unas semanas después de lo que es la cirugía, se evalúan para la presencia y persistencia de lo que son las alteraciones como evidencia directa, ¿no? Del tumor residual. Siguiente. También es bueno recalcar que se podría considerar lo que es la vigilancia activa en el cuadro anterior en lugar de una terapia adyuvante, ¿no? Evitando así a muchos pacientes que se curan únicamente con cirugía los efectos tóxicos de lo que es la quimioterapia, ¿no? Siguiente. Ya. Ahora, con respecto a la detección temprana del cáncer, la biopsia líquida es útil para la detección de este mismo a través de un simple análisis de sangre, ¿no? En personas asintomáticas. En la actualidad, no existe una tecnología madura para lograr este objetivo, pero podría enfocarse en estos dos aspectos, ¿no? Si encontramos un método altamente sensible que nos determine o que nos permita detectar trazas de ADN libre circulante u otro material liberado por lesiones precancerosas o cánceres en etapa temprana, sería de mucha utilidad, ¿no? O también que tenga alta especificidad para minimizar residuos falsos, positivos, en lo que es la gran población, ¿no? Siguiente. Ya. Primero, dado que muchos de los tipos de cáncer que comparten diferentes mutaciones, como es el caso del KRAS, el BRAF y el TP53, la localización de un cáncer en un órgano específico después de una prueba de biopsia líquida positiva podría resultar difícil, ¿no? Ahora, con respecto a la frecuencia del chip, que se denomina lo que es la hematopoiesis clonal de potencial indeterminado, este aumenta exponencialmente de acuerdo a la edad, ¿no? Una tasa más de 10% entre personas en un intervalo de 70 años, ¿no? Luego el chip es por tanto una fuente común de diversas mutaciones detectables en el ADN libre circulante, ¿no? Lo que va a plantear un gran desafío para este enfoque, ¿no? Por esta razón se están explorando distintos métodos para la detección de las mutaciones del ADN libre circulante, ¿no? Que incluyan en estas secuencias virales asociadas tanto a lo que es la infección por el virus del Epstein-Barr o por la infección de lo que es el virus del papiloma humano o los cambios de metilación del ADN, ¿no? Para la detección temprana. En el artículo que estamos revisando hay dos estudios recientes que ilustraron, lo que es la biopsia líquida, ¿no? Para lo que es la detección temprana del cáncer. En uno de esos menciona Chang y Cole que se utilizó lo que es la detección del ADN del virus del Epstein-Barr en el plasma para detectar lo que es el carcinoma nasofaríngeo en 20.174 pacientes chinos, ¿no? Un total de 309 pacientes tenían ADN en el virus de Epstein-Barr detectable en el plasma. Como se confirmó en dos pruebas secuenciales y 34 de estos pacientes del total también tenían carcinoma nasofaríngeo en lo que es la evaluación endoscópica, ¿no? Por lo contrario, solo uno de los pacientes con ADN negativo para lo que es el virus del Epstein-Barr presentó lo que es el carcinoma nasofaríngeo dentro de un año después del cribado, ¿no? En general, en conclusión, dice que la sensibilidad es de un 97% y la especificidad de un 98.6%, ¿no? Y otro enfoque, según Cohen, menciona que se desarrolló un método de detección
que integra lo que es la detección de mutaciones en el ADN libre circulante con marcadores de proteínas circulantes, ¿no? Denominado en este caso de lo que es el cáncer C. Se realizó en 1.005 pacientes con tumores no metastásicos y que clínicamente detectables en 8 tipos de tumores. La prueba fue positiva en una mediana de un 70% de los pacientes con sensibilidades que oscilaban en un 69 a un 98%, ¿no? La especificidad general fue más de un 99%, con solo 7 de 812 controles sanos dando positivo, ¿no? Además de esto, se ha utilizado el aprendizaje automático supervisado, donde los investigadores utilizaron lo que es el perfil de mutaciones y lo que es la proteína detectada para localizar lo que es el cáncer en tejidos de origen, ¿no? En el 83% de estos casos, ¿no? En fin, sería bueno que el desarrollo de nuevas tecnologías nos permitan de esa manera establecer lo que son los conocimientos necesarios para solventar lo que son las limitaciones actuales, ¿no? Para de esa manera nos permitimos detectar tempranamente, ayudarnos con el seguimiento y con el pronóstico, ¿no? Bien. En conclusiones, para acabar ya la exposición, el análisis del ADN libre circulante ha surgido rápidamente como una tecnología con muchas aplicaciones clínicas prometedoras en lo que es la oncología, ¿no? La integración clínica efectiva del análisis del ADN libre circulante requerirá una comprensión cuidadosa de las ventajas y limitaciones de este enfoque, ¿no? Por una interpretación adecuada de los resultados para guiar la toma de decisiones clínicas. Aunque se necesitan más mejoras en lo que son los enfoques de detección por la biopsia líquida y la validación en ensayos clínicos prospectivos, lo que es el análisis del ADN libre circulante como herramienta de detección temprana nos ofrece un avance potencial, ¿no? Transformador para lo que es la medicina del cáncer, ¿no? En fin, la biopsia líquida es un método que ha permitido mejorar el diagnóstico y el manejo clínico en pacientes con cánceres, y su mayor ventaja ha sido la capacidad de monitorear la respuesta de tratamientos de diana molecular, dando de esa manera la posibilidad de predecir las resistencias, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Muy bien, bien por el grupo, lo he expuesto bien. Es un tema, bueno, no es muy básico, pero creo que ha quedado claro. ¿Algún comentario de los no grupo sobre el tema este de biopsia líquida? Hola. Hola, doctor. Estamos. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Algún comentario sobre esto? ¿Habían tenido conocimiento o habían escuchado de esta forma de diagnóstico en onco o en alguna otra especialidad? Yo personalmente aún no había escuchado, doctor. ¿Qué les parece? Al final, después de haber escuchado ventajas y desventajas del procedimiento, ¿con qué se queda? Hoy no están muy comunicativos. Es un tema bastante denso, Doc. ¿Tanto así? Creo que es porque no lo hemos visto antes. La biopsia líquida es buscar, la biopsia en general es identificar con las técnicas de anatomía patológica las características biológicas de un tumor. Bueno, para oncología, ¿no? Un tumor. La dificultad que se tiene con las biopsias convencionales
es que, como lo mencionaron los compañeros que expusieron, vas a tener acceso a la evaluación de solo un área minúscula del tumor. Hoy se conoce que para una neoplasia cualquiera, la policlonalidad es ley. Tiene que haber de todas maneras, por efectos de crecimiento tumoral, una variedad importante de células cancerosas. Siendo un solo paciente, siendo un solo cáncer, digamos páncreas, vas a tener algunas células pancreáticas que tienen mutaciones en el P53, algunas que además del P53 se le sume el KRAS, algunos que podrían tener también EGFR mutado, y no todos los componentes celulares de un tumor van a... se volvió a malograr. No todos los componentes celulares de un tumor comparten al mismo tiempo, ni en el mismo espacio geográfico, las mutaciones. Entonces tú vas a llegar con una aguja a una zona donde de repente hay solamente mutación EGFR y vas a plantear el tratamiento en función a la mutación que estás encontrando, si es que sacas la muestra con una biopsia convencional. Pero la biopsia líquida podría darnos la información, como lo dijeron los chicos, de evaluar en sangre a toda la cantidad de ADN circulante que proviene del tumor y que no podrías detectar con una biopsia muy dirigida como si es la biopsia convencional. ¿Hasta allí se entiende? O sea, la ventaja de la biopsia líquida es que tomas en la sangre todo el ADN circulante de las células tumorales que existen no solo en el tumor, que está siendo el origen del problema, sino, por ejemplo, en el ADN circulante tumoral que proviene de las células metastásicas. Casi siempre una célula tumoral una célula tumoral metastásica alberga mutaciones diferentes a aquellas que están en el tumor. Esa es una de las ventajas que tiene buscar en la sangre. Pues, hay la posibilidad de hacer en otros tejidos también, pero la sangre de repente es el más común, el más fácil y sobre están la mayor cantidad de estudios. Encontrar en sangre restos de ADN circulante que han salido de células tumorales. Bueno, habiendo tenido claro este ventaja que también está mencionada a lo largo de la exposición, es múltiple. En primer lugar, porque incluso en los cánceres más avanzados la proporción de células comparada con la cantidad de elementos que entonces necesitamos mucha sensibilidad para detectar fragmentos de ADN. Eso ya es un problema importante a solucionar. El otro punto importante que se convierte en una dificultad también mencionado es el hecho de que no solamente los tumores vierten ADN a la sangre. Las células sanas, bien, por procesos naturales de apoptosis, vierten ADN sano a la sangre. Y podría ser que nuestros equipos recogiesen ADN sano, minimizando la proporción de ADN enfermo que es al que nos interesa detectar y ubicar, ¿no? Para enfocar un tratamiento o establecer un diagnóstico. Súmenle el hecho de que el ADN, entre comillas, sano, puede albergar alteraciones mutacionales que no tengan significancia clínica. Por ejemplo, una mutación de locus 15 del brazo largo de suma 3 y este ser detectado sin que eso signifique la existencia de una patología, pero no es un ADN de repente que encaje perfectamente en el patrón del genoma normal humano. ¿A qué nos lleva esto?
a reconocer que también vamos a encontrar alteraciones mutacionales que no necesariamente significan enfermedad. Una cosita más para hacer algo más complejo el asunto es el hecho que determinadas alteraciones genéticas de lesiones, inserciones, mutaciones, amplificaciones en genes relacionados a onco, digamos, BRCA1, BRCA2, P53, retinoblastoma, etc., pueden ser ubicuos, pueden estar presentes en lesiones premalignas y también en lesiones benignas. Y la biopsia líquida podría detectarlas, tentándonos a diagnosticar cáncer en una persona que podría no tenerlo y solamente portar de forma constitucional cierto tipo de alteraciones genéticas, pero porque hay lesiones benignas o premalignas. Entonces, el asunto se complejiza un poco, porque si bien es cierto, las ventajas mencionadas antes, como el hecho de evaluar genéticamente a una persona de una manera mucho más amplia que una biopsia convencional, muy puntual, muy dirigida, muy focal, tiene que contrapesarse con una interpretación, digamos, tranquila, serena, de lo que se podría encontrar en una biopsia líquida, considerando que no todas las mutaciones tienen una traducción clínica negativa. Incluso les podríamos meter un puntito más. Una cadena de ADN señale a una mutación, de repente, cuando esa mutación en la lectura del código del ADN, cuando ha estado en la célula, ha estado metilada, lo cual le habría significado estar silenciada. Con lo que tendríamos que concluir en que la tal mutación, pese a encontrarse circulante en sangre, no tiene por qué ser tratada, porque en el interior de la célula cancerosa podría estar metilada o desacetilada, ¿no? Cualquiera de esas alteraciones epigenéticas que silencian una lectura genética. Eso va avanzando en la complejidad de la interpretación de una biopsia líquida. Pero al final del día, nos parece a todos, creo que no podríamos negar, que se trata de un avance con respecto a el análisis de una persona con cáncer, solo que aún no podría ser pues la panacea para el diagnóstico, para el control, la monitorización del seguimiento oncológico, porque existen condiciones, algunas de las cuales comentaron los muchachos, algunas de las cuales les he mencionado yo también, que van a hacer que humildemente vayamos avanzando en profundizar cómo los hallazgos generados en una biopsia líquida, que vienen, como ustedes también lo mencionaron, vienen a sumar, vienen a colaborar con más información para el estudio de un paciente determinado. Definitivamente sí, pero como también podrán darse cuenta, no está exenta la biopsia líquida de comparar, compartir resultados con los datos mucho más simples en una persona que tiene cáncer, ¿no? Desde la clínica, los antecedentes y todo lo que siempre hemos conversado, hasta los hallazgos patológicos de la biopsia convencional. Solo quería decirles eso, para redondear la idea del tema biopsia líquida, y un poquito para tratar de recuperar el tiempo perdido. Quisiera saber si ya está el segundo grupo, si es que no tienen ninguna pregunta, para comenzar de una vez la segunda exposición. Doctor, una consulta. ¿Me escucha? Fuerte y claro. Oh, ok.
como rutina o como parte de lo que se tiene en los exámenes a nivel de MINSA y de salud, ¿existe la posibilidad de hacer biopsia líquida? No, no está en los servicios de asistencia pública, pero sí se puede tercerizar porque hay instituciones del extranjero que han traído sus equipitos y las han presentado y puestas a disposición de los oncólogos peruanos. De forma que uno sí puede hacer, en Lima no es que se hagan, se mandan al extranjero y allá se concluye, ¿no? Claro. Doctor, porque con lo que usted ha explicado, con lo que también ha mencionado el grupo y también con respecto a la biopsia convencional que se hace, es un poco difícil decir que se pueda suplantar uno al otro. Yo más que todo creo, es una opinión personal, no sé si estaría bien o mal, pero creo que sería ideal que fueran los dos juntos para complementar, no uno solo y el otro no. No sé si me dejo entender. Sí, así es. Esa es la idea. No se puede tener en este momento ni lejanamente la opción de pretender reemplazarlas, ¿no? Pero sí va a dar información que complementará los otros parámetros que siempre vemos a la hora de monitorizar a un paciente con cáncer, desde la sintomatología, de algo tan simple como la sintomatología, ¿no? Tiene menos dolor, tiene menos cansancio, tiene más apetito, hasta las cosas más complejas como se borró la translocación 922, ¿no? o se ha hecho un down regulation de la hiperfuncionalidad de un RAF-MEK-ERK. O sea, desde un nivel muy simple de monitorización hasta uno más complejo como el que te puede venir a partir de la interpretación de una biopsia líquida, uno puede obtener información que concluya en decir, sí señor, señora, usted está mejor, conviene que continuemos con la misma terapia o no, mire, ¿sabe qué? Juntando los parámetros y vemos que las mutaciones están aumentando o el tumor se encuentra creciendo, así que vamos a tener que cambiar de tratamiento. Al final es como los marcadores tumorales séricos, un CA125, un CA15-3, un cifra 21 que se dosan en sangre, un PSA, viene a complementar todo el arsenal de herramientas que uno tiene para decirle a un paciente qué hacer con respecto a su tratamiento. Muy bien, chicos. Pasamos al segundo grupo. Sí, doctor, ahora van a presentar. A ver. El problema que tengo con mi laptop es que la pantalla se mueve, o sea, baila de arriba para abajo, entonces cuando le quiero dar clic a algo, no necesariamente le atino. Y eso también hace difícil poder compartir las presentaciones. He tratado hace un ratito de subirlas a Google Drive para por ahí compartirlo con ustedes y a ver si uno me presenta el texto. Vamos a ver, voy a volver a intentar, ya descansó la maquinita, vamos a volver a ver. Mientras ustedes vayan cargando lo suyo, porque si ustedes consiguen cargarla, comenzamos de una vez. De repente me pueden poner en el chat el correo de la delegada para, si consigo subir el Google Drive, compartirlo por ahí. Mira qué bonito, ya no está, está temblando. Voy a aprovechar para subirlo, ¿ya? Se vuelve a temblar más tardecito. Ya, vayan subiendo las exposiciones, chicos. Ese tema también es bien bonito. Cáncer ocupacional. Espero que le hayan encontrado el saborcito de cómo aplicarlo, tal como fue mi intención al poner biopsia líquida. Mi intención al poner biopsia líquida era no rayarnos con el asunto, sino darse cuenta de cómo podemos ir, cómo se ha ido mejorando la acuciosidad diagnóstica
y también el asunto del seguimiento. Algo que me olvidé mencionar, pero que ustedes también lo dijeron, fue el asunto de que con biopsia líquida uno puede anticiparse a la progresión de enfermedad vista por imágenes. No estoy seguro que ustedes entiendan el término progresión de enfermedad. ¿Es así? ¿Me pueden decir qué es para ustedes progresión de enfermedad en oncología? Hola chicos, ¿están ahí? Hoy no están muy comunicativos. ¿Algo ha pasado en la semana? ¿El clima está cambiando? ¿Qué ha pasado? Sí, es viernes, Doc. ¿Ah? Llegamos muy cansados al viernes, Doc. ¿Qué dicen? ¿Qué se había preguntado? Ah, ya. ¿Qué es progresión de enfermedad? La Champions. ¿Sería como la enfermedad va evoluyendo, la evolución de la enfermedad? La evolución de la enfermedad, pero ¿hacia mejor o hacia peor? O sea, el paciente, cuando tú dices a un paciente, tu enfermedad ha progresado, ¿qué significa? Hasta peor, ¿no? Claro, miren, esto es un término paradójico en oncología, porque tú le dices a un paciente con cáncer de pulmón, don Jorge, su enfermedad ha progresado. O sea, significa efectivamente que ha progresado la enfermedad, pero es un deterioro para el paciente, ¿no? Su enfermedad, por ejemplo, de estadio tercero ha pasado a estadio cuarto. Eso es una progresión de enfermedad. Y le decía esto porque con la biopsia líquida uno puede anticiparse a la detección de una progresión de enfermedad vista por imágenes. O sea, yo puedo tener imágenes en un tumor de 3 centímetros en el pulmón, al inicio luego ofrezco mi quimioterapia y el tumor de 3 pasa a ser de 1 y se mantiene de 1 algunos meses, y cuando el paciente está en sus controles, antes de que el tumor de 1 pase a 2, otra vez se recarga. Sí. Ya, lo voy a pasar a Drive. Es que no tengo tampoco como USB, como pasar. Si no, ya, todo dentro de Drive. Ya, bueno, gracias. Perdón, chicos. Antes de que la enfermedad, antes de que el tumor pase de 1 a 2 centímetros, es esperable que por biopsia líquida uno encuentre circulante en la sangre periférica una elevación en las concentraciones de aquellas mutaciones que eran las que delataban la existencia del cáncer de pulmón en ese paciente. En ese sentido, se ve antes de la aparición del crecimiento por imágenes de un nuevo tumor, una elevación en la concentración sérica de las mutaciones de ese paciente. Ahora, el problema, vuelvo a saltar el asunto de que, claro, hasta ahí todo es bonito, ¿no? Es prometedor. Sin embargo, hay que considerar que para que eso se dé, necesitamos que la célula tumoral vierta a la sangre esos elementos, y luego que esos elementos vertidos estén en una concentración suficiente para que puedan ser detectados. Y una vez que puedan ser detectados, poder discernir si las mutaciones que estoy encontrando, que por ahí son nuevas, signifiquen necesariamente una mayor agresividad tumoral. O sea, el tumor muta siempre, pero no todas las mutaciones le van a significar una mayor capacidad de invasividad o metástasis. ¿Se entiende? Hay que interpretar muchas cosas. Por ejemplo, no desdeñar, no subestimar la presentación clínica, ¿no? Porque yo recuerdo hace poco una reunión, antes cuando todavía había reuniones clínicas presenciales, en exposición de un colega muy joven, un oncólogo formado incluso en Europa, y que tenía un oncólogo peruano que hizo una especialidad en Europa y estaba por acá de regreso y hacía una discusión teórica sobre los parámetros de seguimiento de un paciente con cáncer, si no me equivoco, de páncreas, en el que ponía a consideración del equipo de oncólogos, estábamos ahí, éramos como 30, y
trataba de ver pues, la mayor cantidad de parámetros biomoleculares para identificar si el paciente iba bien o no iba bien. Y al final de la reunión y luego de como 30 minutos de discusión, uno de los profesores que hemos tenido en esa reunión levantó la mano y dijo, todo muy bien, doctores, pero a todo esto, ¿le duele más o le duele menos? ¿Le duele más o le duele menos la barriga? Y esa pregunta tan simple no encontró respuesta en el doctor que exponía. Tuvo que revisar la historia clínica y chequear si lo digamos. O sea, a veces nos podemos enamorar tanto de lo complejo, de lo molecular, que olvidamos preguntarle al paciente si le duele más o le duele menos. Pero no, que estas cuestiones de avance metodológico en la investigación del cáncer no nos hagan perder el foco médico inicial, que es si el paciente se siente mejor o no, ¿no? Al final puede ser que tengamos dudas con respecto a la mutación que ahora es detectada y que de repente significará o no significará una progresión tumoral. Hay muchas mutaciones que no se conocen en el sentido de su pronóstico o su significado clínico. Pero el paciente se siente mejor o no. Entonces hay que conjugar todo, ¿no? Ser muy proactivos en investigar y conocer estas novedades metodológicas que les digo que existen en ONCO, sin que eso signifique para nada el subestimar el juicio clínico. Ahora sí, chicos, avancemos con cáncer ocupacional. Ok, bueno, buenos días profesor y compañeros. En esta oportunidad a mi grupo le ha tocado exponer el tema de cáncer ocupacional y los integrantes son Joana Gallardo, Yanela Torrealba, Joel Yaye y mi persona. Siguiente, por favor. Ya, bueno, voy a algunos alcances antes de hablar del tema como tal. Aquí, bueno, en lo que son las generalidades vamos a ver un poquito de los antecedentes, ¿no? Antes de entrar al tema como tal. Bueno, los agentes que pueden inducir carcinogénesis en el ser humano, uno de ellos tenemos el formol o formaldehído, que es una sustancia que daña el ADN de forma directa y que puede producir cambios a nivel celular. Para que estos cambios se produzcan tienen que pasar muchos años y muchas veces el daño producido a nivel celular del material genético está supeditado al tiempo de exposición. Y también podemos ver aquí que en un estudio encontremos que generalmente se da en los trabajadores en los laboratorios de anatomía y en las personas en los que trabajan como embalsamadores. Entonces, en los resultados de varias encuestas del NSI entre profesionales con posible exposición al formaldehído, en el lugar del trabajo se encuentran como los anatomistas y los embalsamadores. Y se las encuentra en asociación con un cierto tipo de cáncer, el cual sería la leucemia. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver una tabla y cuáles son los tipos de cáncer asociados al formol o formaldehído. Principalmente, como ya he mencionado, son las leucemias y específicamente tenemos la leucemia mieloide. Está bien tipificado que el formaldehído tiene una suficiente evidencia como reconocido carcinógeno en humanos. Y esto es principalmente en los tipos de tumor de leucemia y también en cáncer nasofaríngeo. Y también existe evidencia de que podría producir cáncer a nivel paranasal y en la cavidad nasal recordemos que una leucemia o cáncer de la sangre puede ser una patología que rápidamente va a condicionar la vida del paciente. Siguiente, por favor. Aquí, ¿qué es lo que vemos? Aquí vemos un techo, ¿verdad? Y en realidad no es cualquier techo, es un techo que está cubierto de asbesto o amianto. Y este es otro factor importante que se comenzó a observar como un agente de aparición de cáncer por exposición a una sustancia. Está usado en muchos tipos de infraestructuras, como cubiertos de techo, paredes, y estas fibras son pequeñas y lamentablemente cuando se van desprendiendo se liberan y se inhalan y quedan alojadas en el pulmón. Y el hecho de que se queden alojadas en el pulmón mucho tiempo condiciona un fenómeno de inflamación crónica. Siguiente, por favor. Ahí podemos ver. Siguiente.
Ya, aquí vemos lo que es el amianto o asbesto. Son un grupo de minerales fibrosos resistentes al calor y la corrosión. Usan productos comerciales, materiales de aislamiento, frenos de automóviles, etc. El amianto o asbesto nos da riesgo para tener cáncer de pulmón o mesotelioma. El mesotelioma es un tumor que sale de la recubierta de la pleura. Y como podemos ver ahí, se produce un engrosamiento. Y el paciente comienza a presentar dificultad para respirar. Y esto se da porque las fibras pequeñas de asbesto se liberan, se inhalan y se quedan alojadas en el pulmón. Pero también podemos darnos cuenta que esto puede aparecer en el contexto de una persona que no fuma. Entonces uno se puede preguntar, ¿por qué le dio cáncer si esa persona nunca fumaba? Y por eso es bueno siempre hacer la consulta sobre el antecedente laboral de la persona, ¿no? Si ha trabajado quizás en alguna fábrica, ya que antiguamente muchas construcciones estaban hechas con este material. Y en el Perú se ha hecho el cambio para reducir el riesgo de estas apariciones. Siguiente. Aquí podemos ver actualmente que ya se conoce de la parte molecular del asbesto y la forma como actúa, ¿no? Las vías de señalización activadas por el mismo. Aquí vemos 3 vías de señalización. Una de ellas, podemos ver aquí que es una célula en la parte de la membrana celular y aquí existen receptores que son las integrinas, las cuales son moléculas de adhesión celular, y este es un receptor que se llama EGFR, o receptor de factor de crecimiento epidérmico. Este es un receptor que se encuentra con frecuencia mutado en el cáncer de pulmón, y podemos ver que las fibras de asbesto también podrían estimular a este receptor y desencadenar una serie de eventos moleculares a través de la estimulación de las vías intracitoplasmáticas que tienen como producto final la proliferación celular. Estas vías son muy comunes en el cáncer. Tenemos la vía del RAS, la vía del PI3K, la vía del AKT, la vía del JAK. Estas también producen una situación de supervivencia de las células tumorales, las cuales no dejan de dividirse. También podemos ver otra de las vías, otro mecanismo, que es el daño al ADN directo por radicales de oxígenos. Se produce un daño celular y ese daño celular también puede llegar a la transformación de la célula. Y por último vemos una ruta más por la cual el asbesto induce cáncer, es por el factor de crecimiento del endotelio vascular. Es decir, son factores vasculares que hacen que exista una proliferación de vasos sanguíneos y esto se llama angiogénesis. Por lo tanto, si hay bastantes vasos sanguíneos, hace que el tumor se pueda nutrir y es otro motivo por el cual el tumor se perpetúa. Siguiente. Bueno, aquí podemos ver más evidencia respecto a otras sustancias que pueden condicionar la aparición de cáncer asociadas a actividades laborales. Por ejemplo, aquí tenemos una revisión de un grupo español sobre exposición ocupacional a polvo de madera y cáncer de senos paranasales. En este estudio se encontró que existe una asociación estadísticamente significativa entre la exposición laboral al polvo de madera y el cáncer de senos paranasales, y esta susceptibilidad se incrementa a mayor tiempo de exposición. Es decir, los trabajadores que usan la madera como instrumento de trabajo, los albañiles, los carpinteros, si no usan un protector al momento de trabajar con esta madera, este polvillo con el tiempo les va a condicionar un tipo de enfermedad tumoral. No solamente incluso está asociado al cáncer de senos paranasales, sino también al cáncer de pulmón. Entonces, cuando vemos personas que trabajan con materiales de este tipo, debemos decirles que tienen que usar la mascarilla, porque si no van a comenzar a introducir en su cuerpo estas pequeñas fibras. Y bueno, entonces es bien importante tener en cuenta este antecedente. Siguiente. Ahora, otra cosa muy importante en cuanto al revisar el tema es sobre los posibles factores que condicionaban el cáncer según el área donde las personas se encuentran. Uno de ellos es el radón. El radón es un gas material radioactivo que se encuentra de forma natural en la Tierra, está en la parte interna de la Tierra y sale espontáneamente al aire. Entonces, todos nosotros día a día tenemos una cierta exposición al radón, pero esta exposición es mínima, por lo cual no nos causa ningún daño. Entonces, como primer concepto, es que es un gas radioactivo emitido por desintegración de otras sustancias, como el uranio y otras más que están en la parte profunda del suelo, y luego pueden fluir hacia el aire e incluso se pueden mezclar con el agua subterránea. Hay que recordar que hay zonas donde hay agua subterránea y el agua también puede ser un medio para llevar y transportar este radón. Pero ¿qué sucede con el radón? Lo que pasa es que algunas zonas de la Tierra
tienen más exposición a este radón y hay países que ya han determinado que están expuestos a altas dosis y tienen un riesgo incrementado de cáncer de pulmón. Como bien sabemos, el cáncer de pulmón tiene como principal factor productor de riesgo el tabaco, pero el segundo factor de riesgo directo conocido es el radón, y creo que muchos de nosotros no lo sabemos. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que una persona esté más expuesta a esto? Por ejemplo, si la persona vive en edificios antiguos, estructuras con poca iluminación, cuando las estructuras son, bueno, poco iluminadas y vemos que en los pisos hay grietas y en las paredes, esto también puede condicionar a que se emane más radiación. Y bueno, podemos ver que es el responsable de 20.000 muertes por cáncer de pulmón al año. Siguiente. El radón y el riesgo de cáncer. Aquí en una guía que encontré, la guía del consumidor para la reducción del radón, cómo arreglar una casa, podemos ver que mejorando la ventilación mejoramos la exposición al radón. Y tenemos que en algunos casos instalar sistemas de extracción mecánica a nivel de los sótanos. En otros países ya lo hacen. Cuando hay un edificio viejo que tiene rajaduras en la parte de los pisos en los sótanos, se recomienda que eso se tape para no tener una mayor exposición a eso. Y bueno, actualmente existen hasta manuales sobre cómo construir las casas para evitar esta exposición al radón. Siguiente. Bueno, aquí encontré un estudio que fue publicado en el 2018 que hablaba acerca del aire sucio, la polución y el aire contaminado. Y nos decía que en las ciudades que tienen aire contaminado se puede incrementar el riesgo de cáncer de pulmón en personas que no fuman. Entonces no es raro ver que en lugares muy contaminados, como por ejemplo Lima es una ciudad muy contaminada, puede haber casos de cáncer de pulmón en personas no fumadores, solamente por la exposición al aire. Y cuando hicieron este estudio, lo que se vio es que las mujeres son las que tienen más tendencia a hacer cáncer de pulmón por aire contaminado. Y bueno, es importante tener en cuenta esto también. Siguiente. Otro estudio es sobre que el cáncer podría estar asociado en el ambiente laboral a los cambios de turnos, es decir, a las variaciones en las jornadas laborales. Por ejemplo, se ha demostrado que en estos últimos años los trabajos de turno nocturno tienen un impacto para el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Hay dos tipos de cáncer que están asociados al cambio en los horarios de trabajo, los cuales son el cáncer de mama, y se está investigando también sobre el cáncer colorectal. Esto nos quiere decir que si una mujer en una semana se pasa más de 4 a 5 días trabajando por la noche, expuesta a la luz, tiene un riesgo aumentado de padecer cáncer de mama. Y esto se ha demostrado porque disminuye un componente que se llama melatonina, la cual es una sustancia inductora del sueño, y esta disminuye cuando estamos expuestos a la luz en horas donde deberíamos estar expuestos a la oscuridad. En una población en la que se puede estudiar esto son las azafatas y también las enfermeras, ya que hay enfermeras que hacen turno de noche y algunas lo hacen con mucha frecuencia. Y se vio también que les midieron la concentración de hormona folículo estimulante, hormona luteinizante y estradiol. Estas están aumentadas en orina y la 6-sulfamelatonina está disminuida en la orina, lo que nos quiere decir que a más concentración hormonal, mayor riesgo de contraer cáncer de mama. Entonces, algunas de las recomendaciones que se hace en las revisiones es, si uno va a dormir, hacerlo con la luz apagada. Esto se evidencia en la publicación que se hizo en el Programa Nacional de Toxicología, que es una entidad también que regula las sustancias tóxicas y los estudios de cáncer de carcinógenos a nivel mundial. Bueno, siguiente. Y bueno, la correlación de los carcinógenos y tipos específicos del cáncer. Con el pasar del tiempo se ha ido mapeando todas las sustancias que puede producir cáncer por exposición a partículas o elementos extraños o químicos. Y bueno, por ejemplo, se dan cuenta aquí en esta imagen que hay más carcinógenos en el pulmón porque estos se inhalan, y bueno, porque la gente también trabaja en la producción de cerámicas, pinturas, y todos ellos tienen más riesgo de hacer cáncer de pulmón. El cáncer de piel está asociado a varias sustancias derivadas del petróleo. El cáncer nasofaringeo tiene relación al polvo de madera, al formol y a otros también que lo pueden inducir. Y la leucemia también puede ser iniciada por el formaldehído, pero también por los derivados del benceno. Y el cloruro de vinilo es una sustancia muy asociada al cáncer hepático. Con todos estos antecedentes, los gobiernos han tomado decisiones de comenzar a hacer restricciones en los lugares donde
trabajan para prohibir ciertas cosas, ¿no? Como aquí podemos ver, hay lugares que ya prohíben el uso de ciertas sustancias para poder cuidar a sus trabajadores. Ahí también se puede observar donde dice en el artículo 61 que queda prohibido el uso en una empresa de pegamentos con benceno por tener la consideración de tóxico. Bueno, ahora voy a dar pase a mi compañera Joana, que va a hablar un poquito ya más del tema. Ok. Bueno, vamos a recordar nuestra primera clase de neoplasias, ¿no? Sabemos que el cáncer no es una sola enfermedad, que son muchas enfermedades juntas, ¿no? Todas tienen la capacidad de diseminación. Lo que va a diferenciar al cáncer de otras enfermedades es que estas células que nacen en una parte del cuerpo tienen la capacidad de viajar a otras partes de tu cuerpo y seguir creciendo. Por lo tanto, compromete la vida. Ok, eso todos ya sabemos. Siguiente, por favor. Ok, hablemos de etiología del cáncer. Entonces, en la etiología del cáncer lo que vamos a ver es que hay factores internos, ¿no? Propios de la persona, como son, allí vemos las mutaciones en el material genético, el estado hormonal, ¿no? Estas hormonas, por ejemplo, en el cáncer de mama, pueden condicionar la aparición de esta patología. También tenemos al estado inmunológico del paciente, cosa que sucede, por ejemplo, cuando ingresan ciertos virus al cuerpo, como el virus de la inmunodeficiencia humana, el virus del Epstein-Barr. ¿Qué es lo que causa los virus? Pueden bajar la inmunidad y en ese momento las mutaciones pueden producir tumores. Por eso es que muy frecuente se ven en los pacientes con SIDA la aparición de las enfermedades neoplásicas, ¿no? Como el linfoma de Hodgkin, el sarcoma de Kaposi, etcétera, ¿no? Y esta es también la justificación de lo que hablaba Sharon, por el cual muchas personas en nuestro medio llegan a hacer un cáncer de pulmón, pero nunca han tenido un hábito tabáquico, no fuman, tampoco están expuestos al radón o al asbesto, y etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hacen cáncer porque tienen en sus células, desde que nacen, errores genéticos. Y eso a veces hay que explicar a la persona, ¿no? Usted tiene errores genéticos con los que ha nacido y estos con el tiempo han comenzado a avanzar y es por eso que el cáncer ha aparecido, ¿no? Que no necesariamente tiene que decir que es hereditario, porque es muy diferente. Una cosa es cáncer que es genético y otra cosa es decir cáncer hereditario, ¿no? En el cáncer hereditario existen mutaciones que van viajando de generación en generación. Ok, también tenemos a los factores externos, ¿no? Estos incluyen ya los estilos de vida que tenemos, si comemos mal, si no dormimos bien, si fumamos, bueno, nosotros no, otras personas. Si estamos expuestos a algún tipo de radiación, como ya explicó mi compañera, ¿no? Como el radón en algunos sitios o radiación de otro tipo. Por ejemplo, si trabajamos en centros donde hay máquinas de radioterapia, perdón, donde hay un tipo de exposición o radiación. Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado que cuando van al dentista y se tienen que sacar placa de dientes, ¿no? Ellos ya tienen su máquina de radiación y pues en sí te fotografían varias veces. Ay, creo que alguien encendió su audio. Ya, bueno, sigo. Te fotografían varias veces y pues, si bien es cierto, sabemos que esto ya está regulado, ¿no? Pero igual da un poco de temor porque es como si, no sé, la exposición es bastante, pero bueno, son dosis pequeñas. Y bueno, ya como un dato aparte de esto, como un dato curioso que leí, la primera vez que salió la radiación en Nueva York, 2 médicos consiguieron una máquina de fotones para irradiar. Y así ellos tuvieron mucho éxito al inicio. Perdón, porque su marketing de ellos, ¿qué era? Era que iban a hacer radiación para borrar verrugas de la cara, ¿no? Decían, eliminamos todo tipo de verrugas, pecas, y pues comenzaron a trabajar. Y efectivamente la radiación era muy buena, porque pues conseguían borrar, ¿no? Todo lo que te prometían lo conseguían. Pero ¿qué pasó? Los pacientes pues volvían a la consulta, o sea, pasaban algunos meses y regresaban diciendo que se les había enrojecido. Y pues como esto se realizaba sin ningún tipo de protección, lo que generaba es la inducción al cáncer en estos pacientes. Y en sí este fue un tema muy conocido porque pues ellos al final fueron denunciados, no era una empresa muy conocida que tenía esta máquina de radiación, pero en ese tiempo que salió esta máquina de radiación no se sabía que la radiación podía inducir cáncer, ¿no? Y bueno, ese era el dato que quería compartir, así que seguimos con los factores externos. También tenemos la exposición, no, todavía no pases, gracias. Tenemos la exposición a los químicos, ¿no? Que es lo que ya se estaba mencionando. Hay muchos químicos a los cuales podemos ser expuestos, tanto químicos de forma laboral, que estamos en contacto con ellos directamente,
o también que pueden quedar en las estructuras donde trabajamos. Por ejemplo, se conoce el humo de tercera mano, que es el humo que queda en las superficies de un lugar donde alguien fumó o donde hubo algún tipo de humo. Y la contaminación así podría ser dada solamente por tocar esas estructuras, ¿no? Por estar ahí. Y a veces ese polvo no aparece solamente con la, no desaparece, perdón, solamente con la ventilación, sino que hay que lavar la estructura. Y sí, como dice Job, no fumen, por favor. Siguiente, por favor. Ok. Lo que voy a mencionar aquí es sobre todo para darnos cuenta de la confluencia de estos factores, tanto internos como externos, que nos pueden ayudar a entender las enfermedades que los oncólogos tratan, ¿no? Por ejemplo, una de las curiosidades dentro del cáncer en nuestro país es el cáncer de hígado. Perú tiene una alta tasa de cáncer de hígado, sobre todo en niños, pero es algo muy raro, ¿no? Porque generalmente si hablamos de que el cáncer, o sea, si hablamos de cáncer como tal, sabemos que necesita años a veces para producirse, ¿no? Pero hay, ¿no? Hasta ahora investigadores franceses que se preguntaban, ¿pero por qué entonces en Perú tienen tasas de cáncer a temprana edad? Y en sí esto puede ser explicado si comenzamos a entender los factores propios del paciente y también los factores externos o medioambientales. La siguiente diapositiva voy a explicar por qué. Siguiente, por favor. Ok, es así que probablemente haya factores ambientales que expliquen esto, ¿no? Porque se ha visto que estos investigadores franceses, el doctor, se me fue el nombre, pero comenzó a ver que el cáncer de hígado en el Perú se localizaba más o menos a nivel de la Sierra del Sur. Entonces empezaron a buscar factores que puedan predisponer al cáncer en esta zona. Ellos pensaban que podrían ser factores del agua, ¿no? Aún no se ha descubierto, pero hay una cosa que sí se investigó, y es que hay unos tipos de maíz que están contaminados con ciertas toxinas, ¿no? Con ciertos hongos. Y esto se ha visto en muchas zonas de la sierra. ¿Qué es lo que pasa? Guardan las semillas, pero no en condiciones adecuadas. Entonces esta semilla se contamina y luego se ha detectado el material genético de estas micotoxinas en los pacientes de cáncer de hígado. Y pues son pacientes que hacen cáncer de hígado a temprana edad y lamentablemente cuando ya van a consulta estas enfermedades los llevan avanzadas, no se puede hacer nada y si existen tratamientos no son muy efectivos. Entonces, por ejemplo, aquí vemos este claro ejemplo donde se combina la parte genética, o sea, parte de los daños genéticos propios con parte de los factores ambientales. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver que los factores ambientales tienen mucho que ver en el desarrollo del cáncer, ¿no? Ya ahí habíamos mencionado los estilos de vida, las exposiciones naturales a ciertas cosas, por ejemplo, radiación ultravioleta, zonas donde hay mucha radiación, minerales que puedan haber en el agua. Los tratamientos médicos que uno recibe también son considerados factores externos. La polución, como ya mencionó Sharon, ¿no? Cuando habló de aire. Y acá, por ejemplo, se habla también de las exposiciones en el hogar. ¿Qué es lo que pasa? O sea, pueden haber sustancias en los artículos de limpieza, el asbesto, que ya habían mencionado también, y que hay productos que destilan ciertos polvos, como el sílice, ¿no? Que pues este es un polvo que se usa en un material que es usado en la conformación de productos de carpintería, productos de adornos para el hogar, por ejemplo, ¿no? Ciertos materiales que pues se pueden ir desprendiendo con el tiempo y también pueden contaminar la parte pulmonar, por lo tanto condicionan el desarrollo del cáncer del pulmón, lo que es el famoso polvo de sílica, ¿no? ¿Y dónde es que se ve todo esto? ¿No? Se ve sobre todo en zonas industriales, ¿no? Las personas, por ejemplo, que trabajan con el granito, ¿no? En zonas industriales que procesan el granito, pueden estar expuestos también a sílice. Y también acá vemos las exposiciones en el ambiente laboral. Ok, entonces, ¿a qué denominamos carcinógeno? A toda aquella sustancia o exposición que puede llevar al cáncer, y esto lo realiza de una forma directa, cuando hace un daño directo al DNA o cuando produce el daño indirecto. ¿Y cómo es que se da el daño indirecto? Lo que se decía antes, ¿no? Se da un daño a través de la inducción a la inflamación crónica, ¿no? Un proceso inflamatorio crónico, puede llevar al cáncer. Un ejemplo de inflamación crónica que puede llevar al cáncer, por ejemplo, los pacientes que sufren de colitis ulcerativa. Esta es una situación en la cual la persona sufre de constante inflamación en la zona del colon y pues se vio que estos pacientes a lo largo del tiempo pueden hacer cáncer de colon y tienen un riesgo aumentado también de padecer cáncer de colon. Y acá un dato interesante también, que más o menos 433 sustancias cancerígenas estudiadas que han sido reconocidas ya por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer
la mitad están presentes en entornos laborales. Y esto es realmente sorprendente, ¿no? Porque quiere decir que estamos siempre en contacto con muchas sustancias y tal vez no lo sabemos, y son cancerígenas, ¿no? Y no sabemos. Y pues debemos tener cuidado con ellas, ya sea cuando nos exponemos al estar cerca por inhalar, por contacto con las mucosas. Entonces es muy importante que en un trabajo laboral exista un equipo de salud laboral que pueda reconocer en el área de trabajo o en el área donde están sus trabajadores qué es una sustancia potencialmente carcinógena y no, ¿no? Y pues ya mis compañeros a continuación van a comentar un poquito más de ello. Ya, siguiendo con la exposición, vamos a hablar del cáncer ocupacional en sí y sus clasificaciones. Entonces, el cáncer ocupacional se va a desencadenar por la exposición inadecuada y o prolongada a una o varias sustancias carcinógenas. Pueden ser agentes físicos, químicos, biológicos, y los vamos a explicar a continuación cuáles son. Entonces, estos agentes van a estar presentes en el entorno laboral. Aparece generalmente de una forma tardía, posterior a la exposición, y este periodo de tiempo se llama un periodo de latencia, que va a depender muchísimo de las características propias del agente cancerígeno, que podrían ser la potencia y el grado de exposición. ¿Qué son las sustancias cancerígenas? Ya nuestros compañeros nos han explicado qué es, pero estas sustancias son capaces de iniciar un proceso cancerígeno tumoral y va a afectar en el metabolismo de los ácidos nucleicos y las proteínas. ¿Y qué es un agente carcinógeno ocupacional? Es un agente que está presente en el ambiente laboral y que puede incrementar el riesgo a desarrollar algún tipo de cáncer en el trabajador por su exposición. La OMS plantea que al menos un 40% de los casos de cáncer podrían evitarse si se controlan reconocidos agentes causales de la enfermedad, esos llamados carcinógenos. Y casi de la mitad de los agentes carcinógenos reconocidos por la IARC, que es la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, dicen que están presentes en el puesto de trabajo. En general, las naciones más industrializadas tienen más casos de cáncer ocupacional, pero diversos estudios han demostrado que proporcionalmente los países con ingresos medios y bajos generan más cáncer a partir de exposiciones laborales, lo cual se debe a que existe una regulación más ligera tanto de la comercialización de agentes carcinógenos como en las condiciones de su uso en el sector industrial y manufacturero, así como las condiciones de protección personal y vigilancia de la población trabajadora. La clasificación de estos factores de riesgos en cáncer ocupacional, según la OIT es la Organización Internacional de Trabajo, y según la OMS son los agentes físicos, los que están dentro o relacionados con el cáncer son las radiaciones ionizantes como los rayos X y los no ionizantes como la radiación solar. En segundo lugar está el agente químico, que sería el óxido de etileno, el sílice y pesticidas, insecticidas. Luego están los agentes biológicos, que son virus, hongos, bacterias o parásitos. Y también el riesgo psicosocial, que es muy importante porque hay factores intrínsecos de la organización del trabajo que tienen la capacidad potencial de producir cambios psicológicos del comportamiento. Por ejemplo, la ansiedad, el estrés, y esto va a producir trastornos físicos o psicosomáticos como la fatiga, la cefalea, trastornos gastrointestinales. Y bueno, la clasificación de los agentes cancerígenos según la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer lo ha categorizado de esta forma, ¿no? Del grupo 1 al grupo 4. El grupo 1 es aquel agente que ya es reconocido cancerígeno en el humano y se aplica cuando existen suficientes pruebas. El grupo 2A es probablemente cancerígeno, es que las pruebas son limitadas de su carcinogenidad en humanos, pero hay pruebas suficientes en animales. El grupo 2B es posiblemente carcinógeno. El grupo 3 es el agente no puede ser clasificado respecto a su carcinogenicidad.
Y bueno, el grupo 4 es probablemente no carcinogénico. Esta es otra tabla de la Agencia Internacional, en donde ha clasificado, por ejemplo, el agente que es la radiación solar, que está dentro del grupo 1, va a afectar a piel y ojos, y esto es más que todo en trabajos al aire libre. También está la radiación ultravioleta, que está dentro del grupo 2A, las emisiones de diésel, los hidrocarburos, el humo del tabaco, el humo de leña, el cromo. Entonces, las emisiones de diésel y los hidrocarburos van a afectar a los órganos, al pulmón y a la piel también. Estos son los demás cuadros, si es que desean, están más interesados en saber cuáles son aquellas sustancias que son carcinogénicos, lo pueden leer, pero lo vamos a pasar. Y bueno, entonces aquí vemos varias imágenes donde, por ejemplo, las fábricas de pinturas que están en relación con este carcinogénico, que es el benceno, va a producir la leucemia. La fábrica de pigmento está más relacionado a cáncer de vejiga y bueno, todos los que ven ahí. Ahora, exposición ocupacional a agentes cancerígenos en trabajos de la economía informal. Presenta un gran problema de salud ocupacional. Y bueno, ¿cuáles son estos agentes o los peligros? Por ejemplo, está el cocinar comidas para la venta en espacios cerrados de casa, que están con exposición a humos de combustibles sólidos. Estamos incluyendo lo que es el carbón y leña. Y los aceites que contienen agentes cancerígenos. Los vendedores ambulantes también, los que trabajan en peluquerías, pintores automotrices. Entonces, estas exposiciones van a incrementar el riesgo de cáncer ocupacional de pulmón o de otro tipo. En cuanto a la exposición ocupacional a agentes cancerígenos en agricultura, los riesgos de cancerígenos especiales para agricultores y peones agrícolas incluyen cáncer de piel y labio, también del sistema linfohematopoyético, así como de cerebro, de próstata y de estómago. Las exposiciones contemplan agentes como radiación solar, por su trabajo al aire libre, aflatoxinas, emisiones de diésel y algunos plaguicidas, insecticidas, solventes y virus. Entonces, el único que está en grupo 1 es el pentaclorofenol, que es un fungicida, y hay otro, por ejemplo, el paratión, que es un insecticida que está dentro del grupo 3, pero el principal de ellos es el fungicida, que es el pentaclorofenol. Ahora, hablando de la exposición de estos agentes cancerígenos, pero en minería, entonces ya sabemos que el trabajo en mina es uno de los trabajos más peligrosos y hay mayor riesgo químico asociado a esta actividad. Más que todo está la contaminación, sus efectos se producen principalmente en personas, agua, suelo y aire, y las vías de contaminación son a través de polvos, vapores y líquidos. Entonces, el radón, que es un agente cancerígeno, está dentro del grupo 1, y está ubicado en las minas y el tipo de cáncer que va a dar es el pulmón. El amianto, que es otro, son los polvos de asbesto en minería, también dentro del grupo 1 produce cáncer de pulmón y mesotelioma de pleura. El sílice, dentro del grupo 1, el arsénico y el benceno. También están que van a producir el cáncer de pulmón, de vejiga y de leucemia. Continuando con la exposición, vamos a hablar ahora acerca de la exposición ocupacional a los agentes cancerígenos en salud. No solo en el sector de agricultura, minería, construcción, transportes, entre otros, presentan factores de riesgos importantes para desarrollar cáncer, sino también en el sector salud. Los trabajadores de ese sector también se exponen a otros factores de riesgos de cáncer más generales, como un estilo de vida con respecto a su dieta, con respecto al sobrepeso, tabaquismo, alcohol, enfermedades como la hepatitis B y C, entre otras. Vamos a ver esta tabla aquí que tienen los agentes cancerígenos reconocidos por la IARC con respecto a la exposición ocupacional en salud. Tenemos principalmente en el grupo 1 al óxido de etileno, que es un esterilizante
que suele dar un tipo de cáncer de pulmón. Tenemos también el formaldehído, que también es otro esterilizante, que tiende a ser del grupo 1 y generalmente suele dar un tipo de cáncer de piel y vías respiratorias. También tenemos al benceno, voy a pasar un poco más rápido, rayos X, rayos gamma, partículas, la radiación solar, los virus de hepatitis B y C, entre otros, ¿sí? Aquí tenemos un diagrama de causa-efecto por la exposición ocupacional a factores de riesgo en la salud. Tenemos, en primer lugar, las medidas de control, como por ejemplo, no están relacionadas, no están ubicadas las áreas de riesgos, no hay un suficiente material de implementación de protección como los EPP. Luego sigue el recurso humano, quizás el personal no está capacitado, hay un desconocimiento del tema con respecto al cáncer ocupacional, hay poca experiencia. También tenemos como otro factor de riesgo las políticas del programa de salud, faltas de estudios con respecto al cáncer, faltas de registros de exposición a los agentes, incumplimiento de la normativa y no hay difusión necesaria para programas de cáncer ocupacional. Todos estos factores vendrían a generar un mayor riesgo de cáncer ocupacional en el sector salud. Aquí vemos los tipos más comunes de cáncer laboral, al menos aquí en Perú. A la cabeza tenemos cáncer de pulmón y está seguido por el cáncer de vejiga. Los agentes asociados son el amianto, el sílice cristalino, el humo de la combustión del diésel y los hidrocarburos policíclicos, que vendrían a ser derivados del petróleo, querosene, gas, entre otros más. Vemos aquí un gráfico que fue proporcionado gracias al INEI, en donde nos muestra cuáles son el porcentaje de cánceres ocupacionales aquí en Perú. Principalmente de causas respiratorias, en un 80%, y de causas como por ejemplo la vejiga, un 10%, mientras que los demás tipos de cánceres vienen a ser menos del 10%. La incidencia del cáncer profesional en el Perú. En el sector de agro, en la agricultura y pesca, aproximadamente es un 29%. Con respecto al área de comercios y servicios, puede ser salud y transporte, la población afectada vendría a ser un 13.3%. Y en la manufactura, como el textil, el área del calzado, la maderera, alimentos y la minería, vendría a ser un 11.4%. En el área de salud, como ya hemos hablado un poco, tenemos a los servicios de rayos X, tenemos que tener mucho cuidado con eso, ya que la radiación ionizante es un agente cancerígeno. En la esterilización quirúrgica tenemos al óxido de etileno, que vendría a ser un gas que altera al ADN, y gracias a esto es un potente esterilizante. En la oncología también tenemos a los citostásticos, que vendrían a ser sustancias para tratar ese tipo de patologías que no se pueden manipular sin un material de protección adecuado. Igual que en anatomía patológica con el formaldehído. Tenemos aquí una lista de neoplasias ocupacionales según la CIE, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades. Sí, esto es para que puedan ver ustedes. Solo son clasificaciones, ¿sí? Y para terminar ya con esta exposición, vamos a hablar un poco de la prevención del cáncer ocupacional, que incluye 3 aspectos: la regulación y evaluación sistemática de los cancerígenos conocidos presentes en el lugar de trabajo, implementación de medidas técnicas para reducir su exposición y, por último, mecanismo de sustitución por otros agentes que no sean carcinógenos. Y eso vendría a ser toda la exposición. Hola, hola. Sí, Doc. Sí, Doc, le escuchamos. Muy bien, muy bien. Bien. ¿Algún comentario de los no grupo?
Nuevamente no hay comentarios. ¿Del grupo algún comentario? ¿Comentario general, Doc, de toda la exposición? Sí, alguna cosa que les haya quedado en duda, todo está claro. Los porcentajes que mencionaron, 40% respecto a cuánto del cáncer era explicado por exposiciones ocupacionales no controladas, es fuerte, ¿no? Imagínense. Y es algo que está en nuestras manos, menos teóricamente. Si la regulación que había estado fuese clara, pero además y por sobre todo, si la participación de empleadores y empleados y fuera en línea con lo que se conoce respecto a la exposición laboral y la posibilidad de hacer cáncer, caramba, de los 60.000 casos de cáncer anuales nuevos, tenemos ya bastante menos, ¿no? Solamente, como lo mencionaron ustedes, mantener el uso de las mascarillas, cuidado de los filtros, la evaluación de los suelos y las aguas. Yo recuerdo en los primeros momentos en los que hice en que comencé a hacer el consultorio independiente que les dije, nos llamaron de una comunidad de doctores en Cañete, porque habían notado que la presencia de cáncer gástrico está en aumento en los últimos años. Y conversando con los señores que trabajan allá, te das cuenta que pese a existían una cantidad de entidades estatales destinadas al control de las concentraciones de tóxicos en las aguas y también en la adecuada manipulación de los pesticidas y diversos estos químicos que se usan para mantener bien los cultivos, en la práctica eso era una conducta ausente, ¿no? Nadie había medido el suelo o la concentración de químicos en las aguas por años. Así que hay ese nivel ese nivel de descuido en nuestra zona, ¿no? En zona agrícola, como usted lo menciona, pero también en la zona ocupacional nuestra, en lo que se refiere a salud, hay todavía mucho trabajo por hacer. Yo recuerdo, chicos, que en mis primeros años de oncólogo, cuando ya tenía que comenzar a buscar trabajo en unas otras instituciones privadas, no eran clínicas pequeñitas, ¿ah? Preparaban los esquemas de quimioterapia en el estar de enfermería, que es ahí, o sea, al costado donde están las historias, allí, en una pequeña mesita, rompían las ampollas de ciclofosfamida, Trexate, etc. Y preparaban la quimio ahí, ¿no? Y cuando llegué también a un hospital público, creo que no sería bueno que diga el nombre, me enteraba que un grupo de enfermeras que tenían leucemia o tenían hijos con malformaciones importantes. Así que estamos hablando de 2000 para arriba, o sea, esto es relativamente reciente. Como lo que sí, hay una cosa es tener el conocimiento teórico y el otro detalle más importante, o tan más importante como lo anterior, es llevarlo a la práctica. Así que es un tema interesante, necesario, no solamente llenarnos de conceptos teológicos, sino que además tratar de implementarlo, porque de qué vale hablar tantas cosas si al final seguimos con las mismas incidencias de cáncer que teníamos hasta antes de esta charla. Ahora sí, chicos, entonces voy a, si no hay preguntas, si no hay comentarios. A propósito, vi una preguntita en el chat sobre la frecuencia con la cual se hacen las biopsias líquidas en el país. No es muy, ay, el video está apagado. No es muy común, les decía que aún hay dificultades técnicas y también costos, no recuerdo exactamente el costo, pero no son muy baratas, pruebas de biopsia líquida, pero yo creo que es cuestión de tiempo en que ya sea rutinario poder pedir, porque sobre todo para lo que es pulmón, mama, vía digestiva, ya está empoderándose cada vez más la capacidad de decisión en función de la información que te viene por biopsia líquida. Todavía es despreciable el porcentaje de pacientes que tienen su tratamiento atendiendo los resultados de la biopsia líquida, pero no debe ser cuestión de mucho tiempo. ¿Alguna pregunta, chicos? Si no, para ya ponerme a cargar mis charlas y compartirlas con
La delegada. ¿No hay preguntas? Creo que no, doctor. Ok, no, nada, ¿no? Nada. Ya. Ok, voy a compartir el correo de la delegada por caso, por si mi drive se vuelve a colgar, ¿ya? Denme unos minutos y apenas cargo esto, comenzamos la siguiente charla. Duramos unos 10 minutos, chicos, como que se toma también un descanso. Ok, doctor.